quisiéramos hablar de la soberanía de Dios. Dios en su soberanía, hermano, hace con su creación, con todo lo material y lo físico que somos nosotros, como a Él le place. Y nadie lo puede gobernar. Eso es lo lindo, que a Dios nadie lo puede gobernar. Él gobierna las naciones y Él es soberano. A Él nadie le dice por qué hiciste esto, por qué esto otro. No, Él sabe lo que hace. La soberanía de Dios. Salmo 135, verso 6. Gloria a Dios. Lo leemos todo, por favor, solo ese versículo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Oiga qué lindo. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy, mañana y siempre. Te doy gracias, Señor, porque todavía hay un remanente obediente, forzado y fiel que te busca en las diferentes adversidades y situaciones difíciles de nuestro diario vivir. Sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios grande, perfecto y soberano. En tus manos pongo a tu pueblo presente como a través de las redes sociales. Bendícenos a través de tu palabra. Usa mi vida como el medio de bendición. Llénala de tu gracia y tu sabiduría. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hay momentos que al hombre y a la mujer Dios lo trastorna y no lo deja estar quieto hasta cumplir su propósito en aquella persona. Y aunque muchas veces no sintamos como que Dios está ahí con nosotros, muchas veces Dios va a poner vallado, nos va a acercar, nos va a alejar los mejores amigos y los mejores parientes, para que en ese proceso de la soberanía de Dios con X persona, esa persona pueda despertar y decir: en verdad, Dios quiere que yo me vuelva. Los procesos de Dios no son de muerte. Los procesos de Dios son para salvación, porque Dios no mata a nadie. El hombre muere a sí mismo por su desobediencia y por su pecado. Pero el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa soberanía de Dios tiene control de los cielos. ¿Y qué hay en los cielos? Querubines, ángeles, arcángeles, serafines. Digamos que la atmósfera del reino de Dios es algo especial, que hasta en ello Dios hasta el día de hoy sigue teniendo control. Y lo lindo que aquí dice: y la tierra. ¿Por qué no me voy al segundo cielo, que es el cosmos? Porque lo vamos a extender mucho. Usted sabe que en el cosmos la mayoría de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, de los ángeles caídos convertidos en demonios, ahí están ellos. Pero aún a ellos también Dios los gobierna. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios, nadie le puede ordenar, decir: haz esto, haz lo otro. No, Él da orden y todo se sujeta a la orden de Dios. Primero, los que están en los cielos. Segundo, los que están en el segundo cielo, que son los demonios, los ángeles caídos. Y tercero, todo lo que hay en la tierra. En la tierra habitamos usted y yo, ricos, pobres, esclavos,
muertos en delitos y pecados, al que Dios tiene en su soberanía llamarlo para que conozca la grandeza de su misericordia, Dios se le revela y lo llama a ese arrepentimiento. Le da el don del perdón de sus pecados y le da el don de la vida eterna. Usted que está en la tierra y nosotros que somos parte de esa iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos el más grande privilegio de parte de Dios de caminar en esta tierra en seguridad, en paz, en protección, porque Dios es perfecto. Y oiga qué soberanía grande tiene Dios. Y aún gobierna los mares. No dice el mar, mares. Quiere decir que hay infinidad de mares, pero a todos ellos los gobierna Dios con el poder de su diestra. Y esa diestra divina gobierna a los grandes animales que en esos mares se mueven. Ustedes lo conocemos, tiburones, ballenas, etcétera. Pero la Biblia a mí me habla de dos monstruos que Dios tiene preservado para el juicio final, que Dios los va a soltar para corregir a los pecadores de la tierra. Uno de ellos es el Leviatán y el otro es el Behemón. Son monstruos marinos. No son físicos, son demonios que Dios tiene preservado, repito, para los juicios finales. Si usted se llegara a quedar por su desobediencia, por su pecado o lo que sea, se va a acordar de esta palabra, porque los fieles de Dios en la tierra, Él vendrá a levantarnos en gloria antes de que los juicios finales de la tierra se den. Si usted se llegara a quedar, usted es culpable, usted es reo de eterna condenación. Dios quiere sacarlo de esa condenación. Y oiga qué lindo. Y de todos los abismos. ¿Por qué menciona los abismos? ¿Usted entiende la palabra o se la explicamos? Los abismos están en el centro de las aguas del mar. Por si usted no lo sabe, hermanos, la mayoría de los demonios le temen que Dios los mande a los abismos. Le tienen miedo a las aguas. ¿Por qué? No son las prisiones de oscuridad, hermano. Porque en los abismos, usted ha oído tal vez mencionar el Polo Norte. ¿Lo ha oído mencionar, sí o no? ¿Ha oído mencionar el Triángulo de las Bermudas? Literalmente, geográficamente, científicamente dicen que en esos lugares no puede pasar barco cerca ni avión muy bajo, porque lo absorbe y desaparece. De eso está hablando, de los abismos que se convierten en piedras de hielo. Y cuando el hombre, fíjense que el hombre es bien inteligente, los de la NASA, etcétera, pero no se ha fijado que ellos no tienen curiosidad por conocer los abismos y lo que hay debajo de los abismos. ¿No se ha pensado, no se ha puesto usted a pensar? Yo sí, estoy curioso. Yo digo, ¿por qué estos tan sabios y entendidos de la tierra, por qué quieren conocer los cielos de los cielos? Porque para ellos les es más fácil. Pero yo invito a todos los profesionales en cualquier rama académica, científica, astróloga, etcétera, que hagan el espacio
y vayan a conocer que hay en los abismos. En los abismos hay demonios en cárceles de oscuridad por su rebelión contra el Dios soberano. Y si usted no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, ahí no en los abismos, repito, los abismos son las aguas de las aguas. Los abismos se convierte Dios en su soberanía, los convierte como pilares de hielo. Pero debajo de eso, científicamente, se ven como que han habido antes de nosotros diferentes culturas. Y no, son las cárceles de prisiones que Dios tiene para los demonios, para los ángeles caídos. Entonces Dios en su soberanía, mire qué perfecto es nuestro Dios, nos ha librado de toda esa clase de tormento. Si usted no valora quién es Dios en su vida, usted no sabe a dónde tiene sus pies fundados. Pero yo sí agradezco a Dios, porque yo era digno de muerte, era digno de ir a los abismos, era digno de ir a las cárceles de oscuridad, en prisiones de oscuridad, en el lago de fuego todavía, hermano. Ahí no es el infierno todavía, porque hay muchas antesalas. Y para hablar de todo eso tenemos que tener mucho tiempo que hablar. Entonces, gracias a Dios, los nacidos de nuevo en Cristo, podemos levantar manos al cielo y decir: te doy gracias, Señor, por haberme rescatado de ese lugar de tormento. Repito, los demonios le temen que Dios los lance a los abismos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ha leído por casualidad Lucas cuando hablaba del Gadareno? Oiga, lo vieron a Jesús, lo conocieron quién era Jesús. Le dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué vienes contra nosotros? Y Jesús sabe a dónde lo iba a mandar según la Biblia: a los lugares de prisiones de oscuridad. Es abajo todavía de las aguas. Yo, porque al dar esas tareas a las secretarias sin pago, no terminamos, porque yo tengo las fotos, cómo se ve abajo de las aguas, que son los abismos, cómo se ve como que debajo de las aguas, como que antes existiera otra creación como la nuestra. Se ve precioso, pero porque la secretaria me dice: pastor, entonces, y porque yo no he sido muy curioso o inteligente de poner proyector, se han fijado que la mayoría de iglesias usan eso, yo casi no. Y me gusta más yo ser el portador. Pero sí, en vez es bueno tener eso, porque todas las láminas de lo que yo le estoy hablando, ahí están las fotos de lo que se ve debajo de las aguas. Si el hombre fuera inteligente, si la iglesia fuera inteligente, supiera salir de la vida de pecado, rendirse a Dios y obedecer y caminar en la voluntad de Dios. Pero porque la gente no ha ido más allá. Pero ahí es donde está Dios despertando a su iglesia, a usted y a mí, para que en la soberanía de Dios podamos deleitarnos de la grandeza de Dios, lo que Él gobierna debajo de los cielos, debajo de la tierra y aún debajo
debajo de los abismos. Dios es Dios por siempre. Primer punto: la soberanía de Dios en la capacidad que el Creador tiene de hacer su, oiga, santa voluntad. Nadie le puede ir a reclamar a Dios. Yo siempre digo que los que estudian la sismología, la área de los movimientos de la tierra, los terremotos, aunque ellos quisieran detener eso, no pueden. Porque cuando a Dios le place sacudir cierta ciudad, cierto país, cierta nación, no hay profesional en la tierra que le diga a Dios detente y no lo haga. No, Dios hace con su creación como a Él le place. Y sepa, hermano, que cuando la tierra tiembla es porque Dios quiere hablar a su creación para que se arrepientan. Él es en su santa voluntad, hace lo que le place. A nosotros un pequeño dolor de cabeza nos hace tristes, hermano. Fíjense qué sensibles somos. Pero allí tenemos a ese Dios soberano de nuestro lado, que cuando estés en esos procesos difíciles, vaya a Dios, consúltele a Dios, pídale a Dios y dígale: Señor, esta carga, este problema, esta angustia ya no la aguanto, ayúdame, Señor, levanta tu gracia a favor, tu diestra a favor de mi necesidad, y Dios en su soberanía lo va a hacer. Pero ¿qué espera? Que su pueblo le obedezca. ¿Usted piensa que los demonios no le obedecen? Acuérdese que el diablo quería hacer triza completamente a Job. Acuérdese que Satanás, usted a mí, nos quiere hacer triza. ¿Entiende esa palabra triza? Hacernos pedacitos, pues hacernos mol. Pero no se le da ese deleite de él, no se lo concede Dios. Solo nos toca lo menos y dice: toca este lentudo, le dice. Pero le dice: Señor, si yo soy santo, manso y humilde. Y dice Dios: Satanás, que no lo dejes este cipote, que ni la olla quiebra, solo quiebran los guacales. Déjalo que lo toque, le dice el diablo. A lo medio le toca la pata. ¡Ay, ya no! ¡Me muero! Y dije Dios: estos son chillones, estos mis hijos. Oiga lo que dice Isaías 46, hablando de la soberanía de Dios, que a Él hace como a Él le place. Y no hay ningún gobierno, ya sea demócrata o republicano o socialista o no socialista, no hay ningún gobierno que pueda ordenarle a Dios que no haga qué. Él hace, repito, como a Él le ha placido. Ya lo tiene 46:9. Oiga: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Siga leyendo: que anuncio lo por venir. Oiga, qué tremenda soberanía. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Dele ofrenda de palma. No hay, ni el mismo Satanás puede gobernar a Dios. Dios lo gobierna a Él. Y lo que a Él le ha placido, lo que Él ya les diseñó hacer, Él lo va a hacer. Aunque nos traspase a nosotros, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Por amor de su nombre.
Yo venía hablando con mi esposa hoy y le digo, hoy entiendo lo de Dios. Porque se enferman los creyentes, que es la iglesia, y se enferman los que no son creyentes. Y yo venía platicando con ella y pensando y le decía, es que la soberanía de Dios es bien tremenda, porque Él puede protegernos. Él nos puede librar de toda peste, nos puede librar de toda plaga. Pero ¿por qué muchas veces Dios en su soberanía permite que todo eso llegue a los hijos de Él? Y yo le decía, yo mismo me contestaba y le daba la respuesta a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque si solo los inconversos se enferman, mueren, esto y lo otro, los que somos hijos de Dios nos burláramos, nos riéramos de ellos y dijéramos, por su soberbia y su pecado es que ustedes están así. Fíjense, en la soberanía de Dios tenemos las coberturas, eso es así, pero no quiere decir que somos intocables. Usted y yo, el enemigo nos va a venir a tentar, nos va a provocar, nos va a enviar ciertas plagas para ver cómo reaccionamos en ese proceso. Pero los hijos de Dios, aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, confiaremos siempre en Dios, que Él en su soberanía nos sacará en victoria. ¿Sí o no? Y de usted también vio las palmas, que la Biblia no se le cae, hombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué pido yo las palmas? No para mí, porque cuando usted le da palmas a Dios sin que yo se las pida, sepa que Dios se regocija. Y sepa que el diablo y los demonios y los brujos le duele el oído. ¿Por qué? Porque él quería que el futuro pastor, que ya tiene el retornito primario, se la diera las palmas y la gloria a él. Pero no, la gloria es para el soberano Dios, que hizo cielo, tierra y mares. Alabado sea el Dios de Israel. Me hicieron una pregunta en uno de estos días. Me dicen, pastor, Israel todo será salvo. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Yo no entiendo por qué lo de ten derecho, no entiendo. ¿Sí o no? No. Porque ellos van a ser probados en la gran tribulación. Ahorita todo el mundo dice, yo soy judío. Eso hasta el diablo nos dice que es judío. Pero Dios, que es soberano, conoce a los de Israel, que son natos, nacidos de nuevo. Y le voy a decir por qué me hicieron esa pregunta. Porque hoy en la actualidad Jerusalén no es la capital de Israel, es Tel Aviv. No sé si lo ha oído usted. ¿Lo ha oído, sí o no? Va. Tel Aviv es el centro del homosexualismo a nivel mundial. Oiga, qué terrible. El pueblo escogido de Dios. Así como lo oye. Entonces, ellos pueden decir, yo soy judío, sí, eres judío, pero sodomista. Y los sodomistas Dios los va a cortar raíz y rama, los raerá la justicia de Dios. Si no se arrepienten todos los homosexuales a nivel mundial, si no se arrepienten, la soberanía de Dios los va a alcanzar. No para salvación, sino para juicio. Porque Dios, aquí lo dice, que Él anuncia lo que ha de hacer. ¿Para qué están hoy los grandes profesionales, las grandes máquinas? Dicen, tal día lloverá todo el día.
Esa gracia y esa sabiduría se las ha dado Dios, hermano. Pero estos cabezones no se arrepienten. Entonces Dios les anuncia que viene juicio a la tierra. Pero todos, si yo les digo, hermano, hagamos esto. Aquí nunca ha pasado eso, pastor. Están locos ustedes, locos ustedes, por no oír la voz de Dios. Si Dios le dice, salga de esa vida de pecado, salga. Entonces a la persona que me mandó le digo, disculpa, no te conozco, pero te voy a hablar según el hombre de Dios y según la palabra de Dios. Israel no van a ser salvos. No, pero es el pueblo de Dios, pastor. Me dijo, sí, hija, pero no son temerosos, apartados del mal y no son fieles a Dios. Y le puse el ejemplo de Tel Aviv, porque Jerusalén se convertirá en el centro, la capital de Israel en los tiempos de los juicios de Dios. Por eso les estoy aclarando por los que me están siguiendo, porque a veces este pastor no sabe. Yo sé dónde estoy parado, señores, y yo sé lo que te estoy hablando en nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí es donde viene el meollo, el ay. ¡Qué silencio! Usted no se preocupe, hermano, si de ahí lo sacó Dios, pues. Sí, porque hay muchos homosexuales y lesbianas convertidos al Dios vivo, al Dios salvador, al eterno refugio. Y por si usted no lo sabía, su servidor es bien curioso. Ya el LGBT ya tiene su propia Biblia a su gusto, a su deleite. Lo que se les ha olvidado a ellos, que dice Éxodo y Apocalipsis: maldito aquel que le quitare y le añadiera a la palabra de Dios. Alabado sea el Dios de Abraham. Usted ya conoce la Biblia bilingüe o solo inglés, la famosa King James. Ese es para los hombres. Ellos mismos han elaborado ya la Biblia. Ya está, hermano, en el mercado. Es que el diablo es cochino y que el Señor lo reprenda. Hoy se llama King James para las babies y los babies mal hechos. Ay. Oiga este consejo. Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Y oiga lo que me gusta de este consejo. Y a la vez es independiente. ¿Qué es eso? Él es Dios y nadie lo puede gobernar. Él gobierna a los dioses paganos de las naciones, pero a Él nadie lo puede gobernar. Él es independiente, soberano. Y nadie puede, disuadirlo. ¿Entiende la palabra disuadirlo? De decirle, va a llegar el hijito y le va a decir, Dios, cambia este rumbo. Mira, yo ya les conté, que este mundo va de mal en peor y este mundo está más crazy. Este mundo está loco porque están desenfrenados en los placeres de la carne por medio al Dios de los cielos habitante. Todavía hay misericordia de Dios para ustedes. Yo ya les dije, para mí eso fue nuevo, esa noticia que recibí en estos días. Entre Arizona y Houston hay una ciudad bien bonita. Se llaman desnudistas. Y sacaron en vivo eso en estos días. Y el hombre que los entrevistaba bien de traje. Y la mujer y el hombre chulum, chumbulum. Desnudos.
Porque para ellos, si andan con esto, dicen ellos, esto les prohíbe, se sienten como prohibidos. Y para ellos andar como Dios los trajo, dice, es más lindo y más especial. El andar desnudo ellos le llaman naturistas. Eso es viejísimo, hermano. En Wisconsin ya empezaron los empresarios a poner el microchip a los empresarios, a los empleados. Yo no me preocupo porque esas son señales antes de su gloriosa venida de nuestro gran Dios soberano. El que no esté preparado en Cristo, viviendo para Cristo, muriendo a la carne, ese se tiene que preocupar. Porque el sello de la bestia ya vino a este país. Europa, por si usted no lo sabe, Europa, ese microchip ya es viejísimo, ya tiene más de 15 años. Porque acuérdense que Estados Unidos se llama primer mundo, pero para mí Europa es primer mundo. No sé si me doy a entender. Fíjense qué terrible. Si ya en Wisconsin ya empezaron, ¿cuántos quieren esa? Es el chanchullo. Allá atrás de ellos, no, hermanos. Arrepiéntanse, hombre. Oiga. Y son gente de la tercera edad, los de acá, que andaban desnudos. Y yo decía, gran Dios, no quiere caer. Dios te salve, decía yo. Y fíjese, hermano, que nadie los puede criticar. Pero lo que estamos haciendo no es criticar, es decir la verdad. El hombre hoy en día usa atuendo por la caída del hombre hacia Dios. Sí, al principio eran desnudos, hombre y hembra, pero no había pecado, había inocencia, no había deleite carnal, no había deleite sexual, señores. Por eso es que el hombre y la mujer, cuando cae de la gracia, Dios le pone atuendo de ropa para que no vean su desnudez. Alabado sea Dios. Y se lo aseguro, hermanos, que solo sus servidores hablan de todo esto. Si los demás ministros se unieran a decir estas clases de verdades, creo que Cristo estuviera pronto a venir. Pero nosotros, la iglesia, somos culpables porque no anunciamos estas verdades, no señalamos estas clases inmorales, porque es una ley inmoral de la sociedad contra Dios. Oye, imagina que vienen a su pastor. Yo que estoy cuando estoy con mi esposa en lo privado y le digo, somos feos, nosotros pelados. Porque yo así hablo, yo no sé usted cómo es. Sí, hermano, para usted esto es vergonzoso. Si a la sociedad no le vergüenza que lo vea todo el mundo, ¿por qué los hijos de Dios nos va a dar vergüenza hablar de las maravillas, de la grandeza de ese Dios que vive por los siglos de los siglos? El hombre fuera del temor de Dios, vamos derechitos, señores, al lugar de tormento. Para salir de ahí, el medio es venir a Jesús. Oiga, nadie le puede obstaculizar, mucho menos preguntarle por qué lo hace. Yo no puedo ir a Dios a decir, Señor, ¿y por qué lo están matando con tanta nieve y hielo que le están matando? Yo no puedo, porque yo fui creado, diseñado, moldeado a la imagen perfecta de ese Dios soberano. Yo no tengo la dignidad de ir a reclamarle a Dios. Él hace como a Él le place. ¿Qué quiere que el hombre haga de parte de Dios de ese proceso? Que el hombre se sujete a Dios. Bonito, ¿va? Oiga, le voy a hablar un poquito de Job, aunque usted ya lo conoce. Job peleaba con Dios.
Por si usted no lo sabía, nosotros no hablamos la grandeza de Dios, de Job, que él dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Nosotros no hablamos de las grandezas. Y cuando él ya iba en la prueba, que dice: yo sé que mi Redentor vive y un día yo heredaré a ese Redentor, aunque mi carne se deshaga, se destruya, un día yo heredaré a ese Dios soberano. Pero Job peleaba como los matrimonios con Dios. Tú no peleas con ella. Allá me cerró el ojo, me dijo que sí. No, Aleja. Ese ojo pícaro es peligroso, hermano. Oiga, Job discutió muchas veces con Dios y le dijo en la prueba: claro, hermano, es que la prueba al más valiente lo hace chillar, y lo hace muchas veces reclamarle a Dios. Y en ese valle, en ese desierto, cualquiera le dice: ¿por qué no me matas? Mejor y me llevas. Cualquiera lo hace. Porque el hombre y la mujer sin la prueba es que somos mejores, temerosos, esforzados. Pero cuando estamos en la prueba, peleamos con Dios. Pero Dios no es culpable. Él no es culpable. El culpable sigue siendo el hombre. Job en una oportunidad le dijo: maldigo el día que dijeron: varoncito será mujer el que viene a esta tierra. Mejor me hubieran matado. Oiga cómo veía Job el vientre de su madre: mejor me hubieran matado en los abismos. Porque para él, y es cierto, hermano, el niño cuando está dentro del vientre de una mujer no ve luz, solo ve oscuridad, solo ve tinieblas. Si el único que lo cuida a ese ser, varón o hembra, es la grandeza de la soberanía de Dios. Pero si Dios no cuidara en ese vientre a ese niño, a esa niña, ese niño se muere en los abismos. Porque Job veía que el vientre de su madre era como un abismo. Mejor dijo: mejor me hubiera muerto dentro de ese vientre, de ese abismo. Job peleaba, hermano, igual que nosotros. Nosotros somos buenos para... Pero ¿qué tuvo que hacer Job? Tuvo que humillarse, tuvo que reconocer que en su soberanía ese Dios al que él creía, él hacía como a él le placía. Y cuando él reconoce la soberanía de Dios, el hombre extiende Dios su mano, lo saca de los abismos, lo saca del desierto, lo saca del valle de la muerte y lo traslada a tierra sólida, a tierra fértil, a tierra bendecida, a tierra donde abunda el amor, la paz y la abundancia de Dios. Ahí es donde el hombre dice: no sé que tú eres soberano y tú haces lo que quieres. Oiga las palabras del apóstol Pablo para ir avanzando. Búsquelo por favor, capítulo 1 del libro de Efesios. Lo lee conmigo por favor. Bendito sea, oiga, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que... ¡Qué lindo! ¿A dónde vamos a estar por una eternidad? Si somos obedientes y fieles, en los lugares celestiales. El deseo de Dios en su soberanía, que el hombre salga de sus vicios, de sus pecados, y Dios mismo lo traslada de
las tinieblas a su luz admirable. El deseo de Dios es que un día estemos juntamente con Él en los cielos. La pregunta es, ¿nos podrá llevar Dios? Allá estaría yo, no sé, yo peso mucho, al que peses mucho. Cuando Dios te transforme vas a ser bofito. Oiga el verso 4. Según, oiga qué linda esa soberanía, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué entiende usted de la palabra fundación del mundo? Antes que existieran la tierra, los mares, los abismos. Porque acuérdese que Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí habla de los abismos, por si usted lo ha leído. Entonces, oiga, qué perfecto es mi Dios. Cuando digo mi Dios, también es tu Dios, hermano. Él, antes de que existiera cielo, tierra y mares, el Señor ya nos había escogido. Aleluya. ¿Para qué? Para que fuésemos pecadores, mentirosos, profanos. No, dice para que seamos santos. Lo repite conmigo, para que seamos santos. Ese es el deseo de Dios. Con la santidad que vamos a hacer, agradar a Dios. No puede irse al cielo cualquiera que diga yo voy al cielo y vive una vida de doble personalidad. En la iglesia es santo y en el trabajo es un demonio. En la iglesia es santo adorador y en el trabajo es un borrachito empedernido. En la iglesia teme a Dios y en la calle es mujerero. A su nombre. Es que los de aquí los veo trompuditos. ¿Será que aquí son santos palomos y santas? Y allá afuera, hermana Ruperta, hermana, qué hermosa sea. Ay, allí sí. Viejas pícaras y viejos coquetos. Esa clase de cristianito se lo lleva, usted ya sabe, verso 5. Me gozo, hermano. ¿Está linda la palabra, sí o no? Usted y yo, hermano, estamos aquí, sí o no. No se preocupe, la soberanía de Dios nos va a guardar. La soberanía de Dios nos va a dar la cobertura. La soberanía de Dios nos va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para que avancemos, sigamos. La soberanía de Dios te va a santificar. No temas, solo sé valiente y esfuérzate. No vaya cuando usted quiere, no, vaya todas las veces a buscar a Dios. En amor, oiga qué lindo, como dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de María, por medio de San Simón, Don Valverde. No, señores, Dios no necesita de dioses idolátricos. Dios es soberano, porque por medio de Jesucristo es el camino al cielo. Entonces Él dice, por medio de Jesucristo, según, oiga, el puro afecto. Hoy yo pregunto, ¿usted conoce o entiende la palabra puro que es? En Dios no hay iniquidad, no hay tiniebla, no hay suciedad. Por eso Él quiere que seamos cada día semejantes a Él, en actitud, en forma de actuar, en forma de ser, en forma de hablar. ¿Podemos ser puros? Sí. Yo por aquí a mi marihuana no la suelto. Porque siempre hay tigresas, pues, que cuando ven allí, oye, y usted, pastor, por misericordia,
Son pirulitas, hermano. Pero Dios nos va a guardar. ¿Por qué? Porque Él es puro y ha puesto su pureza en usted y en mí. Dios ha puesto su pureza. Oiga este ejemplo. Si hoy disfrutamos de la salvación, es porque Dios en su soberanía nos ha escogido. ¿Cuántos creen que Él los ha escogido? Usted y yo no estamos aquí porque queremos, no. Mire, hermano, el hombre nunca piensa en Dios. Pero Dios en su soberanía, para que el hombre se acuerde de Dios y la mujer se acuerde de Dios, tiene que mover cielo, tierra y mares. Ahí es donde el hombre, Dios mío, yo me estoy muriendo, ayúdame, Señor. Dice Dios, hasta que te acordaste, ¿verdad, bandido? Sí, Señor, ayúdame. Sí, solo así se acuerda el hombre. Pero eso es lo lindo, que usted y yo no buscamos a Dios. Él nos buscó por amor a su nombre. Aleluya. Y oigan ¿qué nos dio Dios? Nos ha heredado la vida eterna. Esa vida está dentro de nosotros. No dejes que se muera. ¿Cómo la vas a conservar? Buscando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, ser fiel a Dios, apartado de todo mal. Ahí estamos conservando lo que Dios nos ha dado, que es la herencia de la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Verso 11 de ese capítulo primero de Efesios. Oigan cómo dice. Quiero que el pueblo me lo lea todo, por favor. Léanlo todos. ¿Verdad que tenemos lo de Dios, hermano? Y por eso es que la sociedad no nos quiere. Porque hablamos de un Dios que no lo hemos visto. Por eso es que la sociedad dice, hey, estos creyentes, estos evangélicos están locos. Locos por amor a Cristo. Locos para la vida eterna. A Dios no se necesita ver. A Dios solo se necesita creer con el corazón. Solo eso necesitamos. No necesitamos otra cosa. Yo no creo que Benito Carlos, que soy yo. Ay, el Santo Mario, hazme reverencia. Bésame la mano. Yo creo que Estelita eso va a pedir allá. Béseme los pies, mándelo al carajo. Al único que podemos besar en los pies, las manos y la vestimenta es el Rey de Reyes, Señor de señores, porque en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Señor de vivos y muertos, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ellos confesarán. Oye, qué terrible la soberanía de Dios. Lo exaltó tanto que hasta los que están en los abismos y los que están en prisiones de oscuridad lo van a adorar a Dios. Por si aquí no quieren adorarle, no se preocupe, viene el día que lo va a hacer a la fuerza rebelde. ¿Qué tuvo que hacer Job? Reconoció que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Lo tuvo que reconocer. ¿Cómo lo reconoció? Oiga las palabras de Job. Yo sé que usted no ha leído estos capítulos, pero hoy lo va a leer. Habla Job, por favor, 23, y lo lee todo el pueblo, para que sepan los que nos siguen por las redes sociales, que Dios nos está instruyendo en su palabra.
Usted sabe que cuando somos enseñados, somos sabios. Un pueblo enseñado, hermano, es sabio. Un pueblo enseñado en su palabra no tan fácil cae en las tentaciones ni en las redes del mundo. Amén, hermano. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Yo le sigo con la vista. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con la dura, porque Duro, por favor. Oye, qué tremendas las palabras. Si usted le pone atención, Job con esas palabras estaba reconociendo que su Dios es soberano y que él era un mortal hecho por ese Dios soberano. Y él tenía que entender, Job, que todo lo que le estaba aconteciendo a su diario vivir no era porque era pecador, no era porque era desobediente a Dios, no. Le había venido el desierto, la prueba, la destrucción por parte de Satanás, para que él viera que el Dios que lo había escogido era soberano para sostenerlo, para levantarlo en victoria y darle la fuerza para que no desmayara. Lo mismo hará Dios hoy con usted y conmigo. La prueba que esté pasando es para que el nombre de nuestro Dios soberano se glorifique a favor de usted y de mí. No es porque no te ame, es porque Él te ama y está perfeccionando su voluntad en usted. Y eso es lo duro, porque la gente no quiere estar en eso. Pero si no hay ese proceso, no hay obediencia. La Biblia dice que Job, ya lo vimos en un mensaje atrás, que Dios prosperó el postrero Job, pero lo acabó, hermano. Lo tiró el diablo como que fuera mendigo, estuviera en la calle. Pero ahí estaba la soberanía de Dios. Y aunque él no entendía ese proceso, Dios estaba en ese proceso y estaba cuidando a su siervo. Lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Lo que puedas estar pasando en su soberanía, ahí está Dios cuidándote. Y aunque tú no lo veas, Dios te sostiene y Él te sacará en victoria. Oiga, Job 38. Entonces respondió Jehová a Job. Ahí está la respuesta de Dios. Porque en el 23 Job dijo: ya no puedo, ya estoy tirado, ya estoy acabado, ya no puedo hacer nada. Mejor, si me vas a llevar, aquí estoy, sé que eres soberano. Pero oiga la voz de Dios, la respuesta de Dios para los angustiados, para los que están en los procesos de prueba. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué le está diciendo Dios? Hoy vamos a entablar conversación, ¿ok, Salvador? ¿Cómo te ha tratado Dios? Dios ha sido bueno, pero también ha sido áspero. He querido hacer el bien, pero entre más quiero hacer el bien, como que Dios se aleja de mí. Eso estaba pasando. Entonces Dios le dice: hoy vamos a hablar, no como mi siervo, hoy vas a ser mi amigo. Mire qué lindo. A mí Dios hoy me despertó, fíjate, ya había terminado de orar y tuve una revelación que me dejó espantado, hermano. Y de lo que yo estaba viendo, pegué un grito y desperté.
y ya no me pude dormir. Porque hay mensajes de Dios que no vamos a entender a perfección qué nos está hablando. Pero Dios no le va a hablar a cualquier loco ni a cualquier loca, no. Dios le va a hablar a su pueblo que tiene oído para oír su voz y obedecer a su palabra. Porque Dios no es Dios de locos. Porque yo he oído tantas locuras. No, Dios es perfecto. Amén, hermano. Y oiga, vamos, yo te voy a preguntarle y tú me contestas, por favor. ¿Dónde estabas tú? Oiga, la pregunta terrible de Dios. Yo te lo pregunto a ti y a mí. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, ahí le pegó el primer knockout. Como que Dios le dijera hoy a los gobiernos de la tierra, a los presidentes de la tierra: ¿quién te puso ahí donde estás? Antes de que tú fueses, yo ya era. Como diciéndole eso. Antes de que tú actuaras o hablaras o vivieras, yo ya existía, Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Házmelo saber, por favor, le dijo Dios. Con tu inteligencia. No, hermano, si nosotros así es la poquita inteligencia, así es la poquita de sabiduría que tenemos. No nos vamos a comparar a Dios. Aunque hay muchos profesionales que son tan grandes en sabiduría, pero no le llegan a los pies de Dios. Los sabios de la tierra no le llegan a los pies de Dios, porque no hay otro Dios tan sabio como nuestro Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? Quiere decir que la tierra la tiene bien cuadrada y bien medida. Nosotros que somos chuecos. Si usted me da una cosa de medir, quedo bajo cero. Pero deme la palabra de Dios, que allí soy una máquina para decir las verdades del Dios eterno, diciéndole a la sociedad: yo todavía te sigo amando y todavía te sigo esperando que te arrepientas. Esa es la perfección de Dios. Tiene medida la tierra. ¿Cuánto mide la tierra? Este es sabio, o sea, este se lee hasta 4 o 5 capítulos completos en cada prédica, que cuando yo lo oigo digo: este alumno salió mejor que el maestro. Fíjese, hermano, Job vio las medidas de parte de Dios. Job es el único siervo que Dios le reveló que la tierra era redonda. Porque antes de que Job hablara de eso, los científicos, la mayoría dicen que la tierra era cuadrada. Si fuera cuadrada, fuéramos pasmados porque no fuéramos cuadrados. A su nombre. Bendito. Pero porque Dios es soberano y es perfecto, hizo la tierra redonda y gira en polos. Ahí la tiene Dios en la tierra, en polos. Dice: aquí va a estar tierra. La pregunta de la gravedad: ¿por qué usted y yo no nos caemos cuando la tierra gira? ¿No se ha preguntado eso? Y los científicos tampoco tienen la respuesta, porque es la soberanía de Dios que sostiene la tierra y nos sostiene nosotros en pies. Porque puedo imaginar si no fuera la soberanía de Dios, cuando la tierra gira, por ende usted y yo diéramos vueltas como cangrejos. ¡Ay! Solo los dos están contentos y los demás están bravos. Las medidas, si lo sabes, le dice Dios, contéstame: ¿quién es el Dios sobre ella? El cordel. Oiga, hasta con cordel de albañil tiene Dios. ¿Quiénes conocen el cordel? Levanten la mano. Son pocos. Me lleva esta cipota sin cordel o con cordel. ¿Sobre qué? Oiga la pregunta de Dios que le hizo a Job, y te la hace a ti y la hace a la iglesia, a nosotros. ¿Sobre qué
están fundadas sus bases. Tremendo, ¿va? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas, cuando habla de estrellas no está hablando de las que usted y yo conocemos, no, está hablando de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los famosos ki. Eso, solo él recuerda y los demás. Pastor, ¿y eso? No le digo que tenga la Biblia hebrea, porque si no tiene pleno sabiduría de parte del Espíritu Santo se puede. Y porque lo de Dios no es para eso, es para ser edificados. Entonces, las estrellas del alba se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de los seres creados. Entonces Job se quedó. Dice, respondió Job a Jehová. Acuérdense que del verso 1 al 7 habló Dios pregunta y pregunta. Ya vamos a terminar, hermano, faltan 80. En el 41, 42 en adelante, Job empezó a contestarle a Dios. Yo conozco, le dijo Job, que todo lo puedes. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Solo tú eres soberano. Solo tú eres el Dios poderoso. Yo reconozco que tú eres el todo, Señor. Qué lindo fuera que hoy en día hiciéramos lo mismo. Espero a mi prójimo, a mi hermano que está en los diferentes estados invadidos por el hielo y todo eso, en ese búnker que usted se encuentre, espero que se acuerde de su creador y le diga a Dios que le dé una oportunidad de salir en victoria de ese proceso. Dígale a Dios que usted lo reconoce como Señor y soberano de usted, y Dios extenderá su diestra a favor de usted. Eso es para que ustedes se alienten, se consuelen y en Dios puedan recibir la fuerza necesaria. Que están en la prueba de muerte, sí, pero la grandeza de Dios los puede sacar de ese lugar en victoria para la gloria de su nombre. Pero hagan como Job, reconozcan que Dios es soberano y que Él ha hecho como a Él le ha placido hasta este día. Si estamos con vida y en pie, no es porque seamos buenos y más fuertes que ustedes, no, es la grandeza de la soberanía de Dios en nosotros. Dios quiere revelarse a ustedes. Y que no hay, oiga, pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Qué le estuvo diciendo Job? Yo sé, le dijo, que tú eres soberano y eres omnisciente, que lo sabes todo. O sea que este Job vio a Dios como Dios quería que lo viera. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy, habitantes de toda la tierra? Y en especial en Estados Unidos de Norteamérica, a cristianos y no cristianos, que veamos a Dios como soberano que Él es en nuestra vida. Cuando usted lo vea de esa manera, todo se le hará posible de parte de Dios. Como creyentes debemos entender que Dios es soberano y puede tomar, oiga, decisiones que Él crea mejor para nuestra vida. Y eso es así. Aunque para nosotros sea difícil o sintamos que es de muerte, tal vez para Dios no. Tal vez para Dios es para guardarnos de algún percance, de algún peligro y quizás aún de la muerte. Pero no lo entendemos. Pero Dios sí lo entiende. Oiga, Romanos, esto usted ya lo sabe, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, oiga lo lindo, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos está diciendo Dios? En la soberanía de Dios, si vino algo difícil a nuestra vida, Él nos va a sacar en victoria, porque tiene un propósito con usted y conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo voy a dejar en dos partes para que entendamos bien el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, con tus hijos, con mis hijos, con tus nietos y con los míos. Que Dios es soberano y que Él no se equivoca en lo que permite y ejecuta sobre la tierra. Lo que Dios quiere que nos volvamos, que reconozcamos que Él es lo que es, Dios Todopoderoso. Oramos. Amado Dios, gracias por tu hermosa y bella palabra, por tu consejo. Bendícenos, ayúdanos a adquirir conocimiento, sabiduría, madurez espiritual. Que en tu pueblo, a través de tu Espíritu Santo, vengas y pongas el anhelo, el deseo, el despertar de buscarte, de adorarte, de escudriñar tu palabra, Señor. Ponga ese anhelo, ese deseo, ese despertar. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice cada familia reunida, Señor. Gracias por la palabra que nos has enviado en esta hora. Llévese la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.